con F4 deberían ser iguales, ¿verdad? Porque son simétricas. Y la segunda frecuencia absoluta simple con la tercera van a ser iguales. Entonces, a partir de la propiedad de simetría tendríamos que F1 o 2 veces F1 más 2 veces F2 debe ser igual a 100. Y tendríamos que F1 más F2 es igual a 50. Propiedades de las frecuencias absolutas simples. Bien, acá tenemos un dato. La segunda frecuencia absoluta simple es 2 veces F1 más 5. Lo reemplazamos acá. Tendríamos F1 más 2 veces F1 más 5 igual a 50. 3 veces F1 igual a 45. F1 vale 15. Entonces, si F1 vale 15, por esta primera que hemos determinado, por esta primera ecuación, F2 tendría que ser 35. Y con eso ya encontramos todo. Entonces, acá tendríamos, esto sería 15, 35, 35 y 15. En las acumuladas, la primera acumulada es igual a la primera simple. Y para la segunda acumulada sumo en diagonal y la respuesta viene a la derecha. 50, 85 y 100 por la propiedad. La frecuencia relativa simple se obtiene al dividir la frecuencia absoluta simple entre n. En este caso, como es 100, pues es fácil, ¿no? 0,15, 0,35, 0,35 y 0,15. Y en la relativa acumulada, pues la primera es igual a la primera relativa simple y aplicamos lo mismo acá de la acumulada en la frecuencia absoluta. Pues acá tendríamos 0,50, 0,85 y 1. Recordar que las relativas acumuladas pues también lo pueden determinar como las frecuencias absolutas acumuladas entre el dominio y la muestra, ¿ya? De forma directa. Bien, entonces el trabajo que tenemos en realidad es determinar la amplitud y con eso determinar las marcas de clase también. Para ello nos han dado un dato. Nos dice que el 85% de los obreros hicieron la tarea en menos de 12 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en una línea horizontal todos los intervalos. Ahí tenemos los 4 intervalos, 6. Y como está hablando de 85%, entonces en la parte superior, aquí en la parte superior, vamos a colocar este color que se ve más. En la parte superior vamos a colocar las frecuencias relativas simples. 0,15, 0,35, 0,35 y 0,15. ¿Ok? Bien. De acuerdo al enunciado, que ya lo hemos colocado aquí, nos dice que si se sabe que el 85% de los obreros demoran menos de 12 minutos. Bien. Miren, hasta el segundo intervalo tengo 0,50, hasta el tercero 0,35. Entonces significa que acá debe ser 12. El 85% de los obreros demoran menos, cuando está a la izquierda, menos de 12 minutos. Entonces, con este valor y este valor tenemos que identificar cuánto vale la amplitud. Recuerden que la longitud de cada intervalo
la longitud es igual a la amplitud. De No, este ahí también la viene de nuevo. amplitud y de este también la amplitud. Y bueno, de este cuarto también la amplitud. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un límite inferior, para llegar al límite superior debo sumar la amplitud, porque es como si fuera una distancia, ¿no? Para el límite superior del segundo intervalo también vale A, que sería 60 más 2A, y en este caso, eh, 60 más 2A más A debe ser igual a 12. Perdón, 6 más 3A. Y a partir de aquí determinamos pues cuánto vale la amplitud. 6 más 3A igual a 12. 3A igual a 6, entonces la amplitud sería 2. ¿Ok? Entonces, una vez habiendo determinado el valor de la amplitud, ya podemos determinar los intervalos y de igual forma, pues la marca de clase. Acá sería 8, 8, 10, 12, 14. Por decir, voy a ir a la marca de clase del tercer intervalo. ¿Estamos? Supongamos que este es el intervalo 3 y quiero hallar cuánto vale su marca de clase. M3. Ya quiero hallar cuánto vale su marca de clase. Ok. Acá tenemos 10 y acá sería 12. La definición de marca de clase nos dice que es el punto medio de un intervalo. Entonces lo podríamos calcular como la suma del límite superior más el límite inferior y lo divido entre 2. La otra forma, como sabemos que la longitud de cada intervalo es igual a su amplitud, pues tendríamos que de 10 a 12 sería igual a la amplitud. Entonces, como la marca de clase determina el punto medio de cada intervalo, significa que va a determinar dos segmentos iguales, que valen a medios y a medios. ¿Cuánto vale la amplitud? Vale 2. Significa que este espacio vale 1 y el de acá vale 1. Entonces, si yo cojo el límite inferior, para hallar la marca de clase tendría que sumar 10 más 1, 11. Y si yo cojo el límite superior, como voy a retroceder, tengo que restar 12 menos 1, 11. Bueno, lo que tenemos acá. Entonces, tenemos varias formas de calcular la marca de clase. Ustedes tienen que elegir cuál es la que más entienden y, bueno, sobre todo la que es más fácil. Podemos utilizar la definición, que es la suma de los límites, de los dos límites del intervalo dividido entre 2, o pueden hacer la parte geométrica, que muchas veces es la más simple, ¿eh? Entonces tendríamos que esta marca de clase es 11. Este es 11. Bien, entonces, si yo tengo una marca de clase, para hallar la que está antes, debo restar la amplitud. Y para hallar las marcas de clases que están después, debo sumar la amplitud. 11 menos 2, 9. 9 menos 2, 7. 11 más 2, 13. Y ya completamos las marcas de clase. Bien, entonces, de forma simple y rápida, hemos determinado pues la tabla de frecuencias. Entonces, ahora vamos a ver el tema que nos corresponde el día de hoy. Las medidas de localización. Estas medidas de localización se utilizan para ubicar un determinado valor o un determinado porcentaje en la tabla de frecuencias. Y el estudio de estas medidas de localización se realiza a partir de los centiles. Entre los centiles más utilizados tenemos los percentiles, los deciles
y los cuartiles. Bueno, hay quintiles también y otras cosas. Cuartiles. Bien, entonces, vamos a trabajar solamente con los percentiles porque esto es el caso general. ¿Ok? Entonces, cada uno de los nombres, pues tiene, digamos, nos da idea de qué es lo que vamos a hacer con el total de la información. Por ejemplo, digamos, todo esto es el 100% de la información. Si es que trabajamos con frecuencias simples, ¿verdad? Pero si trabajamos con frecuencias absolutas, perdón, con frecuencias relativas, pero si trabajamos con frecuencias absolutas sería n. Los percentiles, como viene de percentiles, significa que a este total de la información lo va a dividir en 100 partes iguales. Los deciles viene de 10. Nuevamente, significa que a este total de la información lo divide en 10 partes iguales. Y los cuartiles, como viene de 4, pues lo va a dividir en 4 partes iguales. Entonces, por ende, pues los percentiles es el caso general. Entonces, los percentiles son aquellas medidas que divide al 100% de la información en 100 partes iguales, de tal forma que cada una de ellas contenga el 1% de la información. Pues acá voy a tener 1%, 1%, 1%. ¿Ok? Entonces, cuando uno se refiere a un percentil, se refiere básicamente a la información acumulada que tenemos del valor del percentil a la izquierda. Por decir, tengo el percentil 30. Estoy escribiendo. Significa que a partir del percentil 30 a la izquierda, tengo acumulado el 30% de información. Entonces, nuevamente, cuando nos referimos a algún percentil, nos referimos a la parte acumulada que tenemos de dicho valor a la izquierda. Entonces, si se pueden observar, el subíndice que tiene el percentil me indica cuánto de información tengo acumulado a la parte izquierda. Por decir, si tuviera el percentil 40, pues obviamente significa que del valor del percentil 40 a la izquierda voy a tener 40% de información. ¿Ok? Bien. Pregunta. ¿A partir de qué valor se encuentra el tercio superior? El tercio superior. Entonces acá la idea pues, es identificar el percentil donde se encuentra este tercio superior. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Yo voy a tener un valor cualesquiera, por decir un valor K, de tal forma que de ese valor a la derecha, porque nos dice superior, se encuentra a la derecha, la parte inferior es a la izquierda, voy a tener un tercio. Significa que acá debo tener un tercio. Y este un tercio, pues es igual a 0.33 y esto es periódico puro. Entonces, de este valor K hacia la parte superior tengo acumulada el 33%. Significa que de este valor a la parte izquierda o inferior, ¿cuánto tengo acumulado? El 67%. Entonces, ¿a qué percentil sería igual K? ¿Qué percentil sería acá? ¿Alguien? Habíamos mencionado anteriormente que el subíndice del percentil
me indica cuánto tengo acumulado a la izquierda del porcentaje. Percentil 30, a la izquierda, ¿cuánto tengo acumulado? 30%. A partir de acá, ¿cuánto tengo acumulado a la izquierda? 0,67, lo que sería 67%. Entonces significa que acá va a ser el percentil 67. ¿Ok? Como les dije a los del turno, pues de 7 a 9, a eso se le llama entender las definiciones. No solamente sumar, restar, dividir, que hay en las formulitas que vamos a ver. Bien, la fórmula para calcular los percentiles es la siguiente. El percentil ligésimo es igual al límite real inferior más la amplitud I por N. Al N, ¿en cuántas partes lo hemos dividido? En 100. Entre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre las frecuencias absolutas simples. ¿Ok? De estos percentiles, lo que más interesa es calcular estos percentiles. El 25, percentil 50 y el percentil 75. Los tres. ¿Por qué? Porque a partir de ellos podemos construir un diagrama de cajas. ¿Y qué es mi interés para esa parte de la estadística descriptiva? ¿No? Me interesa el cual. Pues por decir algo así, entonces tendríamos, este es el diagrama de cajas y bigotes que se construye a partir de estos tres percentiles, por eso estamos viendo las medidas de localización. Y acá tendremos algunas medidas, por decir, este es el percentil 25, percentil 50, percentil 75, límite superior que viene de upper, límite inferior que viene de lower y nada más. Bueno, estas rayitas de acá se les llaman bigotes y a esto se le llama la caja, por eso se llama diagrama de cajas y bigotes. Los puntos que estén por encima del límite superior o por debajo se llaman datos atípicos, que cuando entremos a las medidas de tendencia central, pues ahí le vamos a dar un poco de énfasis. Bien, ¿qué me interesa de esta gráfica? ¿Sí? A pesar de que no tengamos valores, yo puedo saber cómo se comporta el conjunto de datos. Entonces, es lo mismo tener un diagrama de cajas que tener la tabla de frecuencias completada. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, intereses en esta tabla. Lo que me interesa es saber la ubicación de este percentil 50. Obviamente con respecto al percentil 25 y al percentil 75. Cuando este percentil 50 se encuentra más cerca del percentil 25, podemos afirmar que los valores más pequeños son los más representativos. ¿Ok? Caso contrario, cuando ocurre que el percentil 50 está más cerca del percentil 75, también podemos afirmar que los valores más altos son los más representativos. Bien, entonces, el hecho de que el percentil 50 esté más cerca del 25-75 me determina esos dos comportamientos. Los valores más pequeños más representativos, los valores más altos más representativos. Y en función a ello podemos colocar ejercicios para que ustedes tomen decisiones. El grupo, no sé si fueran ustedes o el grupo de 7 a 9 con el cual yo les hice la primera clase. Y les coloqué ejercicios de algunas gráficas para que tomen decisión. Entonces, este diagrama de cajas es sumamente importante para ese tipo de ejercicios. Si analizamos la gráfica, bueno, el diagrama, si analizamos la tabla de frecuencias, es simétrica. Entonces, cuando es simétrica, cuando la tabla de frecuencias es simétrica, va a suceder que la mediana se va a encontrar en el centro del diagrama de cajas. Bien, pero igual vamos a calcular.
Ok, entonces vayámonos arriba con la tabla y a la derecha pues nos pondremos a calcular porque si no va a ser un problema. Porque no quiero. Bien. Percentil 25. Siempre al calcular los percentiles, lo primero que tenemos que calcular, valga la redundancia, es I por N sobre 100. ¿Ok? Este es el interés. Bien, entonces tendríamos, en este caso I vale 25. 25 por N que vale 100. Interesante. Entre 100, pues esto me va a dar 25. ¿Estamos? Bien, luego, este valor que hemos calculado, que es 25, lo tratamos de ubicar en las frecuencias absolutas acumuladas, que son esta columna que está acá. Entonces, si vemos, 25 se encuentra entre 15 y 50. La regla dice que siempre se debe tomar el valor inmediato superior. Entonces, es decir, que con toda esta fila de aquí, vamos a trabajar para identificar al percentil 25. Significa que el percentil 25 debe ser un valor entre 8 y 10. Entonces, pues el percentil 25 se va a encontrar en el segundo intervalo. Sí, dígame. Dígame, Anthony. Ah, sí, no se logra visualizar. No sé cómo configurar ello. Eh, Esto no tiene nada que ver. Vista, lector intensivo. ¿Y esto qué es? Oh, no, no, no. No quiero saber nada de esto. Victory. No sé si hay para colocar láser aquí. Había en otro. No tiene nada que ver esto. Este es el audio, vínculo, imágenes, copia inversa. No, 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 no hay. No hay aquí en esta. Sí, lo siento, no hay aquí. La letra, pues esto no tiene nada que ver. Sí, no, no, no hay nada. Lo siento, no se puede hacer eso. En todo caso, voy a rayar y después ya lo borro, ¿ya? Entonces, tendríamos eso. Entonces, como les digo, nos ubicamos 25 y se encuentra entre 15 y 50. La regla dice que siempre debemos tomar el valor inmediato superior. Entonces, tenemos que trabajar con la fila de 50. ¿Estamos? Bien, una vez que que identificamos con qué fila trabajamos, identificamos acá el intervalo con el cual vamos a trabajar. Y me dice pues que en este caso, como vamos a calcular el percentil 25, debe estar entre 8 y 10, porque si no, nuestro cálculo pues estaría mal, ¿no? Bien, colocamos los que necesitamos: límite real inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta acumulada anterior y la frecuencia absoluta simple. Entonces, el límite real inferior no viene a ser otra cosa que el límite inferior que tenemos del intervalo, 8. La amplitud le hemos calculado, vale 2. El F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Como ven, estamos trabajando en la segunda fila y esta es la acumulada del segundo intervalo, pero nos dice la anterior, entonces la anterior sería 15. Y la frecuencia simple es la que está en la fila, en este caso 35. Ya con eso pues podemos hacer cálculo, ¿no? Tendríamos que el percentil 25 es igual a 8 más 2 por 25. 25 menos 15 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior.
entre 35. Ya, y esto es cuestión ya de calcular. 8 más 2, 10, 35. Quinta 7, quinta 2. 4 séptimos más 8. Ahora, esto quiero. 4 entre 7. Ya esto le tengo que sumar. Caramba. Y esto le tengo que sumar, calculadora. Ah, no lo logré. 4. Ahí. Entonces, calculadora sería 4 entre 7 y esto. Y ahora, ¿dónde está para este cosa? 4 entre 7. Ya esto le sumamos 8. 8.57. 8.57. ¿Ok? Y si verificamos el intervalo, pues 8.57 se encuentra entre 8 y 10. Entonces, es correcto el cálculo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, de esa forma determinamos los percentiles. Ya calculamos uno y ahora pues tenemos que calcular el resto. Percentil 50. En este caso tendríamos 50 por n que vale 100 entre 100. Bueno, esto me va a quedar 50. Ya, porque en este caso el total de datos vale 100. Bien, entonces hacemos el mismo trabajo. Hacemos el mismo trabajo y ubicamos el valor de 50 en las frecuencias acumuladas. Entonces, en este caso, cuando el I por N entre 100, que nos sale 50, coincide con alguna frecuencia absoluta acumulada, de forma directa la respuesta es el límite superior. Entonces, ¿qué tenemos? Para el percentil 50, que nos sale el I por N entre 100, nos sale 50, coincide con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, de forma directa, por propiedad, el límite superior debe ser dicho percentil. Entonces, acá tenemos el percentil 50 es igual a 10. ¿Ya? Es igual a 10 por propiedad. Nuevamente, cuando I por N entre 100 coincide con alguna frecuencia absoluta acumulada, de forma directa el límite superior es el percentil que estamos buscando. Por ejemplo, el percentil 15. Eso, lo que estamos buscando lo podemos ver aquí también, ¿ya? Aquí, en las frecuencias relativas. ¿Qué percentil estaban buscando? El 50. Miren, en el segundo intervalo acumulado tenemos 50% a la izquierda. El percentil 50 tiene acumulado el 50%. Entonces, de forma directa es el límite superior. De igual forma, el percentil 15, ¿cuánto debe ser? 8. Percentil 85 debería ser 12, por la propiedad. ¿Ok? Por la propiedad que acabamos de ver. Bien, necesitamos calcular el percentil 75. Percentil 75, y esto sería nuevamente 75 por n que vale 100 sobre 100. En este caso es casualidad que los 100 se van. 75. Bien, nuevamente, este 75 lo ubicamos en las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a borrar estos garabatos que hay por acá. 15. Ok, entonces, lo ubicamos en las acumuladas y el 75 está entre 50 y 85. Entonces, la regla dice que siempre se toma el valor inmediato superior. Significa que vamos a trabajar con el tercer intervalo. ¿Ok? En este tercer intervalo
que es de 10 a 12, debo encontrar el percentil 75. Acá lo pongo a un costadito. Ahí debo encontrar el percentil 75. Ya tenemos límite real inferior 10, la frecuencia absoluta acumulada 50 y la simple 35. Hacer su cálculo. Límite real inferior 10, la amplitud es 2, la frecuencia absoluta acumulada anterior era 50, ¿no? Sí, profesor, 50. Gracias. Y la simple 35. Bien, calculamos, tendríamos 10 más 2 por límite real inferior. No, y por n sobre 100, que es 75, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 50, sobre la frecuencia absoluta simple. Esto me queda 1. Percentil 75 es igual a 12. ¿Ok? Es igual a 12. Creo que me he puesto bien. A ver, un momentito. 25. El primero estamos acá, ¿no? Acá. Ah, sí, 15 y 30. Está bien. Bien. Entonces, ahora pues con estos valores ya podemos calcular pues el percentil, ¿no? Podemos determinar el diagrama de cajas. Entonces, como les dije, cuando cuando una tabla de frecuencias es simétrica, significa que la mediana va a estar al centro. Entonces acá tendríamos percentil 25, percentil 75 y la mediana va a estar acá, que sería el percentil 50. Eso ocurre cuando la distribución de frecuencias es simétrica. Bueno, este es el lower y el de acá es el upper. Bueno, si desean saber cómo se calculan los límites superior e inferior, L es igual a percentil 25 menos 1.5 percentil 75 menos percentil 25. Esto se le llama rango intercuartílico. Y el límite superior, percentil 75 más 1 más 1.5 del rango intercuartílico. Y con eso determinamos, ¿no? Bien, entonces, eso. Como les digo, el objetivo de esta clase, y bueno, desde que terminemos todo inferencia, toda estadística descriptiva, perdón, es que ustedes tengan la capacidad de relacionar el diagrama de cajas con la tabla de frecuencias y otras medidas que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí en el diagrama de cajas, a pesar de que no tengamos valores en el eje X o en el eje Y, es lo mismo que está en la tabla de frecuencias. Por eso, para hacer preguntas así de casos que uno les puede colocar, pues les puedo colocar un diagrama de cajas y ustedes tienen que ser capaces de interpretar el diagrama de cajas y con eso tomar una decisión. Bien, entonces, en sí, estas serían las medidas de localización. Sobre todo vamos a trabajar solamente con percentiles porque es el caso general. Lo que habíamos resuelto anteriormente, ¿se acuerdan que para calcular la amplitud determinamos, utilizamos el método de proporciones? Pues también se puede trabajar con percentiles, porque en este caso, 12
12 sería el percentil 85. ¿Por qué? Porque de este valor a la izquierda, ¿cuánto tengo acumulado? 85%. Entonces, 12 debe ser el percentil 85. Entonces, si utilizo la fórmula de los percentiles, pero en esta tabla de frecuencias para hallar la amplitud, también lo podemos hacer. ¿Ok? También lo podríamos hacer. Entonces, tengan cuidado con lo siguiente, ya como recomendación. Si bien se les ha dado la fórmula de los percentiles de esta manera, I por N menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia simple, esta fórmula también se puede expresar con frecuencias relativas. No porque le den frecuencias relativas en el examen, no van a calcular los percentiles porque la fórmula es así. Esto quedaría I sobre 100 menos el H sobre el H simple. Simplemente es dividir entre N y multiplicar por N. Si ustedes multiplican por N y al F lo dividen entre N, quedaría, acá tendríamos la H. Acá también, este sería la H simple, la H acumulada. Como acá hay N y acá hay un N y acá hay un N, pues se simplifican y me quedaría lo que tenemos acá abajo. Son fórmulas equivalentes. ¿Ok? Bien, el siguiente tema, como le digo, estamos avanzando, pero ya de la siguiente clase, como ya desde el próximo sábado, como vamos a agrupar vamos a hacer teoría en ambos grupos, pues ahí vamos a desarrollar un poquito con más detalle los temas. Siguiente tema son medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Y como bien dice su nombre, pues ocurre cuando las frecuencias absolutas, sean simples o relativas simples, tienden a ubicarse en el centro de la tabla de frecuencias. Por eso se llama tendencia central. Tienden a ubicarse en el centro de la tabla de frecuencias. Entonces, este fenómeno de las medidas de tendencia central ocurre nuevamente cuando las medidas, cuando las frecuencias más altas, ya sean absolutas simples o relativas simples, tienden a ubicarse en el centro de la tabla de frecuencias. El estudio de estas medidas de tendencia central se realiza a partir de los promedios. ¿Okay? Se realiza a partir de los promedios. Estos promedios, los más conocidos son la media, la mediana y la moda. Hay otros, ¿ya? Hay la media tripartita, donde evitamos los datos atípicos. Bien, la media la vamos a denotar por X barra. Simplemente es el promedio simple es el promedio simple de los datos. ¿Ya? Es el promedio simple de los datos. Entonces, la media muestral se calcula como 1 entre n, sumatoria desde igual 1 hasta n de los x1. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en la fórmula, ¿sí? La media, para calcular la media necesitamos el valor que tome el dato. Entonces, he ahí el problema que tiene la media. Entonces, definamos previamente lo que son los datos atípicos. Los datos atípicos son aquellos que no guardan relación con la gran mayoría de los datos. Por ejemplo, miren, tenemos, digamos, la variable número de cursos por semestre académico. Y hay estudiantes que llevan 6
hay otros que llevan 5, 7, otros que quieren avanzar y llevan 8, así. Y por ahí hay 3 estudiantes que llevan un curso. Entonces, la gran mayoría de los datos son valores entre 5 y 8. Y estos estudiantes que solamente llevan un curso serían los datos atípicos. Entonces, la definición de los datos atípicos es que los datos atípicos son aquellos que no guardan relación con la gran mayoría de los datos. ¿Y qué es lo que generan? Por decir, si yo calculo la media para estos datos sin tener en cuenta los datos atípicos, pues supongamos que la media sale 6, pero ya ahora, como hay presencia de los datos atípicos, la media ya no va a ser 6, sino va a ser, por decir, 4.2. Por decir, estoy suponiendo, ahorita lo calculamos. Entonces, la presencia de los datos atípicos hace que la media, pues, ya no represente a la gran mayoría de los datos, sino que como hay datos atípicos, la media tiende a ir hacia los datos atípicos, ya sea dato por la parte inferior o por la parte superior. ¿Ok? Para ser más exactos, por decir acá, voy a tratar de copiar esos datos, ¿no? Tenemos 6, 5, 7, 8, 6, 5 y 3 unitos. Son los datos, por decir, vamos a calcular la media con los datos atípicos incluidos, sale 4.4. ¿Okay? Entonces ahora voy a calcular la media, pero sin los datos atípicos. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 9. Bueno, del 1 al 6. Entonces observen. Esta es la media. Esta es la media de los datos más representativos, que serían del 6, 5, 5, 8, 7, 6. Bueno, de estos 6 primeros números, 6, 5, 7, 8, 6, 5. ¿Por qué se llaman datos representativos? Porque los valores son muy próximos entre ellos. En cambio, cuando hay presencia de los datos atípicos, la media vale 4.44. Entonces, bajo la presencia de datos atípicos, el valor de la media tiende a variar. Y por eso se dice, cuando tengamos un diagrama de cajas y bigotes, que la media no es un valor representativo del conjunto de datos bajo la presencia de los datos atípicos. Por ejemplo, boxplot. ¿Ok? Este es el diagrama de cajas. Pues como han visto, pues los valores más representativos son 5, 6, 7 y 8. Por eso pueden ver aquí que la mediana, el percentil 50, está más cerca del percentil 75. Y los valores más altos son los más representativos. Y el 1.1 pues están aquí. Entonces si a esto le agrego voy a agregarle a Blind, le voy a agregar la mediana y le voy a poner en línea punteada, ¿ya? 2, le voy a poner un ancho de línea 3 para que se vea también, y un color blue. Un color azul. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no te puedo colocar? Dice, ¿por qué no? Obline. Ah, perdón, me falta colocarle. Es horizontal. H. Ahí está. Entonces, la mediana les había comentado que es igual al percentil 50, sale igual en la raya. Y ahora voy a agregar la media, también horizontal, porque la gráfica está vertical, tiene que ser horizontal. Pero en lugar de media, le voy a poner min X, y acá le voy a colocar otro color.
No sé por qué sale así. Creo que se actualizó un paquete y sale así. ¿Sí? Y la media original, ¿cuánto era? Bueno, podemos copiar esta. Esta era la media sin los datos atípicos. Bien. Ah, falta un paréntesis. Ya está. Esta es la media con los datos normales, ¿sí? Sin los datos atípicos. Pero como ahora hay presencia de datos atípicos, se ha desplazado de esta zona de la raya de color negro a esta raya de color rojo. ¿Ven? Ese es el problema que generan los datos atípicos. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, en conclusión, nuevamente, para que les quede claro, si les dan un conjunto de datos, perdón, un diagrama de cajas, y hay datos atípicos, y les preguntan, ¿la media será una medida representativa del conjunto de datos? Pues la respuesta tendría que ser no. ¿Ok? La media no es representativa cuando hay presencia de datos atípicos. Bien. Entonces, esta fórmula que hemos visto aquí es cuando los datos están sueltos o cuando la variable es discreta. En cambio, cuando los datos están tabulados, es decir, básicamente para una variable cuantitativa continua, la fórmula sería 1 entre n, sumatoria desde igual 1 hasta acá, que es el número de filas que tiene la tabla de frecuencias, de las marcas de clase por las frecuencias absolutas simples. Bien. La otra medida que hemos colocado en la medida de tendencia central es la mediana. Esta mediana lo vamos a denotar como M y es el punto que divide al total de la información en dos partes iguales. De la mediana se encuentra el centro, de tal forma que cada parte coge el 50% de la información. En palabras simples, pues la mediana es el percentil 50, ¿ok? El percentil 50. Entonces, si retomamos la definición de las marcas de clase, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, ¿ok? Entonces, la mediana también sería la marca de clase, pero de toda la información. ¿Por qué? Porque se ubica en el centro y determina dos segmentos iguales. Estos segmentos no son iguales a medio, pero son 50% y 50%. Entonces, para el cálculo de la mediana, pues se deriva de la fórmula del percentil 50, ¿no? Sería el límite real inferior, amplitud, acá sería I, que sería 50, por N entre 100, pues, y esto me quedaría N medios, al total de los datos se divide en dos partes, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta simple. ¿Bien? A la mediana no le interesa qué valor tome el dato. Simplemente lo único que hace, lo divide en dos partes iguales y se ubica al centro. Entonces, se podría decir obviamente que la mediana no se ve influenciada por la presencia de datos atípicos. ¿Ok? Bien. Y la parte C, de ahí vamos a calcular, sería la moda. Vamos a determinar como MO. La moda se define como el valor que más veces se repite. El valor más repetitivo o más representativo. Si tienen dos curvas y una es más alta con respecto a la otra, pues es que hay una moda, pues hay un valor que se repite más veces y eso sería la moda representativa. Bien. Cuando hay datos sueltos, pues se utiliza la definición de la moda, ¿no? Porque vemos qué valor se repite o qué valores se repiten más de una vez y esa sería la moda.
Cambio, para calcular la moda en datos agrupados, tendríamos límite real inferior más la amplitud. Y acá vamos a utilizar una letra griega que es delta. Delta se utiliza para distancias. Sería delta 1 más delta 2. Donde delta 1 pues sería la frecuencia modal, que la frecuencia modal sería la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia simple más alta, y la frecuencia modal anterior es simplemente la frecuencia que está antes de la frecuencia más alta. Delta 2 sería la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Simplemente la frecuencia que se encuentra después de la frecuencia simple más alta. Bien, veamos un ejercicio. Notas, estudiantes. Veinte. 9, 12, 12. ¿Ya? Acá me faltó un 1. Acá me faltó un 1. Ya, así de esa forma. Y acá nos piden calcular los promedios. Bueno, a ver si debería ser un poquito. Calcular los promedios. Y a partir de qué valor se encuentra el quinto superior. Ok, de esa forma. Entonces, la variable notas, ¿qué tipo de variable es? Notas, ¿qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? ¿Qué dicen? Discreta, ¿no? Discreta. La diferencia entre la discreta y la continua es que cuando tengo una variable discreta, los valores de la variable no varían mucho. En cambio, por decir, edad y aquí edad, digamos, consulta la edad y hay de 16, 17, 18 hasta 20. Y consulta la edad en otro distrito, por exagerar, de 10 hasta 11, 12 y acá hay uno de 60 años. En este caso, a la variable edad se la considera discreta porque la variación de sus valores es muy pequeña. En cambio, cuando varían mucho los valores, se considera como variable cuantitativa continua. ¿Ok? Bien, entonces esta es discreta. Cuando es discreta, me da igual las fórmulas que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, hay que aplicar la definición. Primero, lo más simple. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más veces se repite. ¿Dónde lo veo eso? En las frecuencias simples. En este caso tengo una frecuencia absoluta. Veo la frecuencia absoluta más alta, 20. ¿Cuánto sería la moda? 15. Definición. La mediana es el punto medio que se ubica al centro de toda la información y divide en dos partes iguales. Mediana. Entonces, para esto, ¿qué tengo que calcular? El número de datos. 97. Entonces, como la mediana está al centro, pues
decimos 97 entre 2, 48.5. Entonces, para esto tenemos que hallar las acumuladas. Estos son iguales y este es igual al anterior más la de acá. 48.5. Las frecuencias absolutas acumuladas no solamente es eso, sino que me da el lugar o el orden que ocupa el dato, ¿no? Esto nos indican el orden. Entonces, la mediana es el dato que ocupa el orden 48.5. O bueno, 48, 49. Veámoslo acá. Miren, fíjense. El valor 13, ¿sí? O la nota 13 ocupa desde el orden 14, 15 hasta el 23. La nota 14, de igual forma, ocupa desde el orden 24, 25, 26 hasta 38. ¿Pero qué orden estamos buscando? El dato que ocupa el orden 48. Pues la nota 14 como máximo ocupa hasta el orden 38, pero la nota 15 ocupa el orden 39, 40, 41 hasta el 58. Buscamos 48. La 15 15 también va a tener ese orden. Por ende, la mediana sería 15. Bueno, para la media, pues lastimosamente sí hay que calcular. X sub y por F sub y. Multiplicamos el dato por la frecuencia simple. Sumamos. Y la media sería igual. Este valor entre el número de datos. 14.64. ¿Ya? Aunque estas medidas están muy cerca, pero los datos más representativos son los datos más altos. Acá lo pueden ver, la frecuencia más alta se encuentra en la nota 13, 14, 15 hasta la 16. Incluso hasta la 12, hasta la 17. Bien, la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿a partir de qué valor se encuentra el quinto superior? A ver, analicemos. Este sería el 100% de la información. ¿A partir de qué valor encontramos el quinto superior? Por decir, voy a tener un valor K aquí, de tal forma que de este valor a la derecha, ¿cuánto debo tener? El quinto superior, que sería un 20%. quinto. Un quinto, ¿ya? Gracias. Un quinto. Entonces, como es superior, es a la derecha. Y que esto sería, pues, 0,20, o lo que bien dijo su compañero, 20%. Entonces, de acá a la izquierda, pues tengo que tener el complemento, que sería 0.80, o si lo quieren ver de otra forma, pues 80%. Entonces, ¿qué percentil debería ser? 0,20, profesor. O percentil 20. Ya. Percentil 80, profesor. Percentil 80, gracias, muy bien. Siempre los percentiles se leen por la información que tienen a la izquierda. Como K a la izquierda tiene 80%, significa que K es el percentil 80. Ok, nuevamente, entender definiciones. Bien, la pregunta es, ¿lo podré calcular? Pues sí, ¿no? Pero me falta el límite inferior. Entonces, utilizo la definición que me dio el profesor Romero. ¿Qué dijo? Pues percentil, dice. Entonces, un quinto es cuando tenemos las frecuencias absolutas. Entonces, por decir, acá sería un quinto y acá pues sería 4 quintos de n. Pero si trabajo con n quintos, significa que de acá, del 2 hacia atrás, tengo que contar lo que me salga de n quintos. ¿Estamos? Porque es más fácil, en lugar de contar 4 quintos de 97, que va a ser un numerazo, voy a estar contando desde el 1 hacia adelante. Entonces, calculamos cuánto vale n quintos para saber cuántos estudiantes tengo que tener de 18 hacia atrás, porque recuerden que acá sería 18 y quiero saber qué nota
o cuánto vale K, que sería una nota, de tal forma que de acá a la derecha tengo el 20%, o lo que sería n quintos. Bueno, calculamos esto. 97, y me está doliendo la cabeza de lo que no he tomado desayuno. 97 entre 5. 19.4. Entonces significa que de 2 hacia atrás tengo que contar algo de 19 estudiantes. Ya póngale 20. Entonces vemos, analizamos eso. Analizamos eso. Mire, acá con el 2, bueno, aquí tenemos 2. Para completar 20, ¿cuánto me faltan? 18. Con 12, ¿puedo completar los 18 que necesito? No. Hasta acá tendría 14. Con 25, ¿puedo completar los 2 estudiantes que me faltan? Sí. Entonces significa que el percentil 80 es el valor K. Entonces acá sería el percentil 80 es igual al valor 16. Sería la nota 16. Entonces es un ejemplo para que ustedes vean que no todo es fórmula. Y muchas veces, por enésima vez, entender las definiciones es lo más importante que aprenderse una fórmula matemática. Una fórmula matemática para sumar, restar, dividir y otras cosas más. ¿Alguna duda que tengan, por favor, del ejercicio? Profesor, disculpe, una pregunta. Para la moda, profesor, ¿por qué ha usado 15? Si, bueno, como menciona que la moda es el que más se repite y sería 16, profesor, con 25 estudiantes. Ah, de verdad. Sí, me he equivocado. Tiene razón, gracias. Yo pensé que no. Sí, no. Este es mayor, sí, me he equivocado. Aquí en la moda hay una corrección. Gracias, no sé, Jefferson, creo que no vi su nombre. Sí, Sí, profesor, soy Jefferson. yo. Sí, acá la moda debe ser 16, porque yo pensé que este era menor que 20, no vi bien. Ya, pero siempre para la moda, con las disculpas del caso, gracias por la corrección a su compañero, siempre la frecuencia simple más alta, que en este caso es 25, que sería 16. Esto debe ser 16. Ahí. Bien, preguntas, por favor, del ejercicio que acabamos de ver. Más adelante, sí, más adelante, bueno, la siguiente semana vamos a ver el coeficiente de asimetría. Bueno, que hay unas gráficas así. Y hay otra gráfica, pues, que es así. Y otra simétrica, ¿ya? Pero estas gráficas, el coeficiente de asimetría, más allá de un valor, nos sirve para saber más o menos qué valores va a tener la moda, la mediana y la media. ¿Por qué? Porque hay un orden cómo se ubican dichas medidas. En este caso, la moda es mayor, ¿ya? Entonces, acá debe estar la moda. La moda es el punto más alto de una curva. ¿Por qué? Porque por definición hemos dicho que es el valor que más veces se repite. Acá tendríamos moda. Después, mediana. Y después, pues, viene la media aritmética. Entonces, estas gráficas se grafican de izquierda a derecha. Entonces, esto habría este tipo de desigualdad. Pues moda mayor que la media y mayor que la mediana. Y eso lo ven aquí en los datos. Moda mayor que mediana y mayor que la media. Y en este otro caso, pues al revés, ¿no? Acá estaría la moda, por acá la mediana y acá estaría la media. Entonces, cuando ocurre este caso, se dicen que los valores más altos son los más representativos. Y eso es más que obvio, porque si observamos las frecuencias, pues en las últimas, a partir de la nota 3 hacia adelante, bueno, hasta la 17, pues son las frecuencias más altas. Entonces, cuando las frecuencias más altas se ubican al final de la tabla de frecuencias, se dicen que los valores son más altos. Entonces, al tener este conocimiento, ni siquiera hay necesidad de calcular estas medidas de tendencia central para saber cómo va a ser esta gráfica. Y es más, cómo va a ser el diagrama de cajas.
¿Ya? ¿Cómo va a ser el diagrama de cajas? Como este es asimétrico, los valores más altos son los más representativos, la mediana debe estar aquí, más cerca del percentil 75. ¿Ok? Eso es lo que tienen que lograr. Y como es obvio, pues el examen va a venir estos diagramas de cajas y bigotes. Bien, si no tienen dudas, regresamos acá a los ejercicios que hemos visto y vamos a calcular otros. ¿Cómo se llama? A ver. Esta página 46. No, tampoco. En la 45 tiene que ser. Ya, vamos a trabajar con esta página. Es del libro de Manuel Córdoba Zamora, sino que yo he utilizado Split, que lo pueden buscar en Google, y lo he separado todas las hojas individualmente. Bien, vamos a hallar una tabla de frecuencias y de ahí calcular las medidas de tendencia central. Esperemos que nos alcance el tiempo. Bien, ejercicio 22. Espérense. Dice, el tiempo en horas de 120 familias, n 120, y la variable es tiempo. Entonces dice, el tiempo en horas de 120 familias que utilizan su computadora se tabularon en una distribución de frecuencias de 5 intervalos, k igual a 5. De igual amplitud iguales a 4. Amplitud igual a 4. Siendo el tiempo mínimo de uso, sería el límite inferior, igual a 2 horas. La primera y segunda frecuencias relativas simples, 10% y 15% del total de casos. Son relativas simples. 0.10 y la segunda 0.15. Luego los porcentajes de siempre. Si el 73.75% de la familia lo usaron menos de 17 horas. 73.75. 73.75%. Y el 85% menos de 19 horas. Determina, bueno, vamos a completar la tabla de frecuencias y calcular las medidas de tendencia central. Bien, intervalos 1, 4, 5. Y ahora tenemos la variable es tiempo. Cerrado. Bien, tiempo cerrado. Bien, datos. Acá sería marca de clase, frecuencia absoluta simple, y ahora voy a colocar acá la relativa simple junto a ella. N 120 y es la suma de las frecuencias absolutas simples.
El tiempo, la variable, K ya lo puse, son 5 intervalos, amplitud igual a 4. Bueno, límite inferior vale 2. Bien, como la amplitud vale 4, podemos calcular los intervalos y las marcas de clase. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18 y más 4, 22. Y acá simplemente repetimos estos valores. 10, 14, 18. Hallamos cualquier marca de clase, por decirla de aquí, ¿ya? Y pues podemos calcularla como 10 más 14 entre 2. O, por decir, intervalo 3, acá vale 10 y acá vale 14. Marca de 12. clase 3. ¿Perdón? Sería 12, profesor, la marca de clase. Sí, vale 12. Gracias. Pero vamos a ver cómo calcular de otra forma, ¿ya? Pues habíamos dicho que la marca de clase determina dos segmentos iguales, iguales a medios. Pues en este caso, como la amplitud vale 4, acá sería 2 y acá 2. Entonces, si vamos del límite inferior hacia la marca de clase, tendríamos que sumar. 10 más 2, 12. Y si vamos del límite superior y retrocedemos para hallar la marca de clase, tendríamos que restar. O la otra cosa, pues sumar los límites superior e inferior del intervalo y dividirlo entre 2. ¿No? Esto vale 2. Si ya tengo una marca de clase, para hallar la anterior, resto la amplitud. 8 menos 4, 4. 12 más 4, las que están a continuación se suman. 12 más 4, 16 y más 4, 20. Y bueno, tenemos dos datos, 0,10 y la segunda 0,15. Ok, nada más. Y con estas frecuencias, pues vamos a completar todas las. Con estos datos vamos a completar las simples y las absolutas. Bien, como siempre, entonces lo primero es ubicar las frecuencias, los intervalos de forma horizontal. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Empezaba en 2, ¿no? 2, 6, 10, 14, 18 y 22. Nos dan información en porcentaje, así es que vamos a colocar los porcentajes que tenemos. 0.10, 0.15. Este no conozco, sería H3. Este tampoco, H4. Este sería H5. ¿Ok? Porque no conocemos. Los dos primeros sí. Y bien, tenemos 73.75% menos de 17 horas, que debe estar acá. En ese cuarto intervalo, es obvio, tiene que estar entre 14 y 18. De acá hasta acá, 0.7375. Y el 85% menos de 19 horas. El 85% menos de 19. Y las 19 horas están en este intervalo. De aquí hacia la izquierda, hasta 2 en realidad tengo 0,85. Bien, recuerden nuevamente que para aplicar la técnica que hemos visto anteriormente, que es la técnica de proporciones, lo que necesitamos es cualquier parte de un intervalo. Entonces, vamos a trabajar eso. Bien, ¿cuánto valdría de 19 a 22? 0,15. Exacto, gracias. 0,15. ¿Por qué? Porque la suma de las frecuencias relativas simples es 1. ¿Ok? En cambio, cuando acá tenemos absolutas, en la parte de arriba debería dar n, que sería 120, ¿no? Pero no tenemos eso. Bien, y fíjense, ya logramos que en el quinto intervalo sabemos cuánto vale una pequeña parte. Sabemos que de 19 a 22 vale 0,15 y queremos calcular todo, de 18 a 22, que sería el H5. Vamos a eso. Entonces tendríamos, vamos a hacerlo a la derecha ya. Entonces, proporciones, 0.15
¿De dónde a dónde varía? De 19 a 22. 22 menos 19. ¿Cómo? El H5 varía de 18 a 22, que sería 22 menos 18. 0,15 entre 3, H5 entre 4. 0,5 por 4, 0,20. Ok, ya calculamos otro más. Este amarillo patito, 0,20. Bien. $0,20, pero $0,20 vale de 18 a 22. Entonces, como de 19 a 22 tengo 0,15, significa que de 18 a 19 vale 0,05. ¿Estamos? 0,05. ¿Ok? Tienen que llevar ahí la lógica de lo que estamos viendo. Bien. Entonces significa que como ya sabemos que de 2 a 85 vale 19, significa que de 2 a 18 debe valer ¿cuánto? 0,80, profesor. 0,80, gracias. Exacto. ¿Por qué? Porque de 2 a 19 valdría 85% y como acá tengo 5%, pues sería 0,80. Entonces, 0,80 y fíjense acá, ya tenemos información para calcular esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque de 2 a 18 vale 0,8 y de 2 a 17 0,7375. Entonces significa que esta partecita de azul, que es de 17 a 18, es la diferencia de 0,80 menos 0,7375. Y eso vale 0,0625, ¿no? 25,4. ¿Está bien? 0,73. Vamos a restar mejor para estar seguros. 0,80 menos 0,7375. Sí, está bien. Ya está. Bien. Por enésima vez, nuevamente, hacemos lo mismo que acá. Pues tendríamos 0,0625. ¿De dónde a dónde varía? Pues de 17 a 18. Que eso sería uno en buena parte, ¿no? Como el H4 varía de 14 a 18, que esto pues es la amplitud, que sería 4. Entonces el H4, ¿cuánto vale? 0,6 por 4, 0,24. Pero 4 por 0,025 es 1, que saldría 0,25. ¿Ok? 0,25 y como sabemos que esta suma de las relativas vale 1, ya podemos completar sin necesidad de calcular. 0,45 más 15, 0,60 más 10, 70, 0,30. Y con esto ya podemos hallar toda la tabla. ¿Por qué? Porque tenemos n, ¿no? Entonces, para calcular la primera simple, pues, bueno, nosotros sabemos que el h sub i es igual a la frecuencia absoluta simple entre n. Entonces, de acá podríamos decir que la frecuencia absoluta simple es igual a n por h sub i. Entonces, a toda esta frecuencia lo tendríamos que multiplicar por 120. 12, 18, 36, 12 por 2, 24. 0,5 por 2 es la mitad, 6, sería 30. Y este sería 24. ¿Ok? Entonces, completamos las acumuladas, tendríamos 12 más 18, 30. 30, 66, 96, más 24, pues 120. 0,10, 0,25, 0,55. Por ejemplo, acá ya tienen un percentil. El percentil 25 es 10.
0.80 y 1. ¿Ok? Y ya está. Completamos la tabla. Bien. Entonces, los ejercicios del libro de Manuel Córdoba Zamores son bastante diferentes a los ejercicios que encuentran en otros libros, que les dan datitos para que ustedes empiecen a determinar cuánto vale esto, cuánto vale el otro y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, ya como trabajo, pues calculan ustedes las medidas de tendencia central, cuánto valen. Pero uno ya tiene que tener, ¿cómo decirlo? Ya sabe más o menos en función al comportamiento de los datos cómo va a ser el diagrama de cajas. Miren, las frecuencias simples. Las frecuencias más altas están entre 0, cuarto y quinto intervalo. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que los valores más altos sean lo más representativos del conjunto de datos. Entonces, si calculo las medidas de localización, los percentiles, tengo que esperar que el percentil 50 va a estar más cerca del percentil 75, por lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, una cosa es verlo en la tabla de frecuencias y otra es verlo en el diagrama de cajas y bigotes. Ya, miren, para cuestiones de que les den datos en las prácticas, es decir, voy a generar datos, ¿no? Voy a hacer que los datos sean enteros. ¿Ya? Voy a generar 40 datos, con media 120 y que se dispersen 10. Acá tengo los datos. Ok, tengo 40 datos. Voy a copiar. Nos vamos al Excel. No, por enésima vez, vamos a hacerlo, incrementar el tamaño de esto, no me gusta. Ahí están los datos. Entonces, sombreamos estas celdas de acá, porque los datos están ahí básicamente en la primera celda. Nos vamos a datos, texto en columnas, nos ubicamos acá. Ya están separados todos, ¿ven? Finalizar. Y simplemente eliminamos los de acá. Pues estos dos de aquí los voy a pasar acá arriba simplemente para tener dos filas. Y estos dos también acá. Así tenemos dos filas de datos. Pues vamos a calcular rápidamente cositas acá de los datos. Índice superior sería el máximo. Shift fin, derecha y hacia abajo. Mínimo. Mínimo. Shift, fin, derecha hacia abajo. El rango, la diferencia del límite superior. Acá les he puesto al revés. Sería LS, LI. Rango sería 140 menos 100. A es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo. ¿Puede ser logaritmo así nomás? O con base 10, ¿ya? Logaritmo de 40. Son 40 datos. Pues aquí K obligadamente tiene que ser 7. Y la amplitud es el rango entre el número de clases o intervalos. Entonces, cuando tengamos datos enteros, la amplitud tiene que ser entera forzosamente. Entonces, la amplitud va a ser igual a 6. ¿Ok? Va a ser igual a 6. Lo que voy a hacer es forzar para que me den ya valores y no estar haciendo cálculos de más, ¿eh? Voy a buscar ese bendito valor 141. Acá está. Lo voy a cambiar por 140. Que me dé exacto, porque no quiero hacer nuevamente esto. 40 no es múltiplo de 7. Le voy a poner 5, ¿ya?
Ya. Esto de acá no es correcto. 40 entre 5. Ya, 8. Sí, para que me salgan valores exactos, ¿no? Esto de acá no sirve. Bien, entonces hacemos los intervalos. Límite inferior es 100. Y límite superior del último intervalo debe ser 140. Para llegar al límite superior necesitamos la amplitud. Y ahora acá colocamos fórmula. Este igual a este. Y el límite superior es igual al anterior más la amplitud. La amplitud la voy a fijar. Simplemente hacemos esto. Entonces, si sigo a la siguiente, pues va a llegar en 140. Bien, acá va a estar la variable. No le voy a poner nada más. Y recuerden que los intervalos son semiabiertos por la derecha, a excepción del último que es cerrado. Entonces, significa que en el primer intervalo, para saber cuántas frecuencias tengo, debo contar entre 100 y 107. Entonces, al límite superior le vamos a restar 1, los 4 primeros intervalos, y el último, pues sí, cerrado. Entonces, estas serían marcas de clase y acá la frecuencia simple. Entonces, sombrean todas estas celdas de aquí y colocan igual frecuencia. ¿Qué nos piden? Datos. Mi Excel trabaja con punto y coma, no trabaja con coma, cuidado. Y como grupo seleccionan estas columnas de acá. Entonces, cuando ustedes en Excel seleccionan varias celdas y han utilizado una fórmula, pues para que se genere para todas las celdas, presionan Control Shift Enter y ya tenemos las frecuencias. Si verifican, pues esta suma tiene que dar 40. Es la forma más simple de cómo hallar las frecuencias y completar la tabla de forma directa. ¿Ok? Para cuestiones de práctica. Bien, consultas de las clases del día de hoy. Y si no, hasta acá nos quedamos. Si no es así, nos quedamos hasta acá. Bien, entonces, para la siguiente semana ya saben que vamos a trabajar. Así es, Anthony. Lamentablemente, la responsabilidad es de sus docentes por fusionar los cursos. Así es que si ustedes no ponen de su parte y leen con anticipación, y eso que están en la parte más básica del curso, pues imagínense cuando entremos en inferencia. Solo un poco rápido, ya. Lo voy a hacer más lento, pero el problema justamente es el tiempo que tenemos en el curso. Bueno, desde la otra semana ya se va a hacer más lento porque vamos a aprovechar las 4 horas para teoría, no solamente 2. Profesor, disculpe, en la tarde nos va a enseñar este RStudio, como mencionó, o ya no, ya, profesor. Sí, de 3 a 5 sería en la tarde, Ya, profesor, entonces ya, vamos a para estar trabajar ahora. con R. Chicos, lamentablemente, en el curso, si es que en este curso y sobre todo con los contenidos que tiene toda la descripción del curso, ustedes tienen que venir revisando con anticipación. Y por la pura, yo no le estoy diciendo pues que en YouTube hay cursos que ya están hechos de descriptiva, probabilidades, inferencia, como para que ustedes vengan revisando con anticipación qué temas se van a trabajar. Porque si no, pues, si yo lo hago como debe ser el curso, no llegamos, pero ni terminamos solamente esta probabilidad y inferencia, no van a tener nada de curso. Entonces, si no ponen de su parte, como les digo, si ahorita no están entendiendo, bueno, imagínense para inferencia, o sea, es como comparar el 1 con el 20 en la vida. Hay una diferencia, pero abismal. Así es que a partir de la otra semana lo voy a hacer más lento y más lenta también la explicación. Con la prioridad, obviamente, de que ustedes entiendan. Pero como les digo, si no ponen de su parte, por más voluntad que tengamos los docentes, tanto de teoría como de práctica, esto va a ser imposible.
Ah, gracias, Anthony. Voy a tener en cuenta ello. Ah, pero yo les dije, mira. Mm, 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 mm. Acá está el curso de descriptiva. Ese es mi canal. Hay prueba de hipótesis también. Bueno, es mi canal, ¿ya? Este es tienen descriptiva y probabilidades, y acá está el curso de inferencial. El resto sí no revisen porque esto es programación. Bueno, esto es física, ¿no? Pero esa es programación. Programación en un nuevo programa que ha salido que se llama Julia. Pero es mucho de Python. Y nosotros vamos a ver R, pues con ustedes, ¿no? Este Julia no lo vamos a ver. Todavía no sé mucho, pero no tengo mucho tiempo para practicarlo también. Pues podrían ver mi canal, y como mi canal hay otros también. Ah, hay un canal, otro bueno también, un rincón. Les dije el primer día de clases, pero no revisan, es de más. Es como perder mi tiempo, básicamente. Este es de un rincón. Tiene curso de bueno, estadística descriptiva. Si van acá, a ver si se abre. No tengo tiempo. Ya me desmayo, básicamente. Pero bueno, acá está. Tienen probabilidad uno, probabilidad 2. A probabilidad 2 no se metan, porque esto es teoría de la probabilidad. Probabilidad uno sí. Esta es la probabilidad que desarrollan en UNAM de México. Pues tienen que ver, como les digo, si ponen de su voluntad, menos podrían ver este de acá, inferencial, que vamos a ver también en el curso, y descriptiva, que estamos viendo. Esos tres vídeos. Y este tiene, yo que sepa, tiene no entiendo por qué no abre. Tiene un link donde están sus libros también. Bueno, vamos a Google. Acá están sus libros. Estos son los cursos, los vídeos. Se descargan introducción a la inferencia estadística, estadística descriptiva e introducción a la probabilidad. Los tres primeros. A ver, les voy a copiar, ¿ya? Para que no se cansen buscando en Google. Y ojalá espero que los revisen. Al menos la carátula, pero revisen al menos el contenido del curso. Bueno, ahí tienen dos canales para que revisen información. Pongan de su parte. Al final del curso, olvídense. Más aún que ya quiero estar en Trujillo. Así es que con tiempo, y les doy un buen consejo, revisen con anticipación los temas que se van a trabajar en la clase. Si no, pues va a ser complicado. Como les digo, estamos en descriptiva y tienen problemas de entender lo que se está desarrollando. Bueno, ahora con eso que vamos a contar los grupos va a ser un poco, vamos a tener un poco, digamos, más tranquilidad, pero tampoco digamos que sea tranquilidad como tal. Porque, les repito, muchos temas para trabajar en un solo curso. Bueno, supongo que con los resultados, los docentes ya verán que se han equivocado, ¿no? Sus docentes de su especialidad, al fusionar los cursos en uno. Ojalá no ocurra lo de obstetricia, enfermería, pero bueno. Bien, dudas que tengan, por favor. Sí, profesor, ¿nos podría volver a repasar acerca de la entrega de informes del trabajo que nos está dejando, profesor, por favor? A ver. Tienen que presentar un trabajo de investigación, ¿ok? Y creo que en la primera clase les dije las semanas que tienen que presentar los informes. Entonces, en el primer informe,
El primer informe lo presentan la quinta semana, es decir, la próxima que viene. ¿Cómo se llama esto? Sí, la próxima. Entonces, en este caso creo que les piden la parte de introducción en en, en el Classroom. Ahí tienen qué informe y qué parte les corresponde a cada informe, ¿eh? Qué contenido tiene que estar en la introducción. Y también formulación del problema de investigación. El problema de investigación. Por decir, quieren estudiar resiliencia. El tema lo van a elegir ustedes al azar, ¿eh? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes quieran estudiar. Resiliencia y rendimiento académico. ¿Ya? Resiliencia y rendimiento académico. Entonces, de acuerdo a su problema de investigación que formulen, pues podría ser, por decir, el problema general. Nada de específicos ni cosas por el estilo. ¿Cuál es la relación, por decir, ya? ¿Cuál es la relación que existe entre la resiliencia, bueno, entre resiliencia, resiliencia, resiliencia y rendimiento académico? Los estudiantes de la un semestre académico tanto, año tanto, ¿ya? Académico. Bueno, esto continúa hasta el año 2022, por decir, ¿ya? Problema general. Bien. Entonces, el trabajo no solamente van a tener un problema general, van a tener problemas específicos. Los problemas específicos van a sustentar algunas cosas que con la formulación del problema general, pues no podemos responder. Bien. El segundo informe, si no me equivoco, tiene el marco teórico y otras cosas más. En el marco teórico ustedes tienen que buscar investigaciones preliminares. Incluso creo que acá en el primer informe también tienen una parte del marco teórico. Tienen que buscar investigaciones preliminares al tema que ustedes van a trabajar. Entonces tendrían que buscar investigaciones preliminares sobre la resiliencia y sobre el rendimiento académico. Bien, entonces van a tener dos variables principales. Esto es muy aparte del marco teórico. El marco teórico va a dar sustento para lo que vamos a hacer ahora. Entonces tendríamos resiliencia, rendimiento académico. Por decir, entonces, como el marco teórico, en el marco teórico yo voy a colocar todas, bueno, las investigaciones relacionadas a mi trabajo de investigación. Entonces voy a determinar algo que se llaman dimensiones. Y las dimensiones no vienen a ser otras cosas que las variables asociadas que más se repiten en esas investigaciones que yo he revisado para mi trabajo de investigación. Por decir, derechos, relaciones interpersonales, ¿qué más podría ser? Ya, cultura le voy a poner, ¿ya? Al azar. Este es el sustento de estas dimensiones. Nuevamente, está en las investigaciones preliminares del marco teórico. En rendimiento académico, por decir, le voy a poner crítico, reflexivo, analítico. El sustento para esto, marco teórico. Analítico. Bien. Entonces, ¿cómo determino los problemas específicos? Fácil. Con el cruce de estas dimensiones, por decir,
voy a colocar la dimensión resiliencia con el analítico, la cultura con el rendimiento académico crítico y relaciones interpersonales con el reflexivo. Entonces, al cruzar las dimensiones de cada variable con las cuales estamos estudiando, uno a uno, vamos a formular los problemas específicos. Entonces, acá tendría problemas específico 1, problema específico 2 y problema específico 3. Ahora, la pregunta, ¿y cómo le voy a dar respuesta a estos problemas específicos? Porque no solamente voy a formar mi problema específico, 1, 2 y 3, también mis objetivos y mis hipótesis específicas. Pues ahí vienen lo que se llaman los indicadores. Los indicadores no son otras cosas que variables que se utilizan para medir, por decir, la dimensión de hechos, para medir la relación interpersonal, para medir la dimensión cultural, lo mismo rendimiento crítico, reflexivo y analítico. Lo que se recomienda es determinar entre 2 a 3 indicadores. Pues ya supongamos 3 indicadores para derechos, 3 para relaciones interpersonales, 3 para cultura, 3 para rendimiento crítico, 3 para reflexivo y 3 para analítico. Cada uno de estos indicadores, que son 3, va a ser una pregunta en su cuestionario de recolección de datos, que supongo que va a ser una encuesta, ¿ok? Un cuestionario. Entonces, cada indicador lo utilizamos para formular una pregunta en el instrumento de recolección de datos. Y esta es la forma correcta de cómo formular los problemas específicos. Nuevamente, el marco teórico, los antecedentes de la investigación, todo lo que hay dentro del marco teórico, investigaciones preliminares, antecedentes, definición de términos, todo eso de ahí es el sustento para determinar los problemas específicos de mi investigación. ¿Y cómo les voy a dar resolución a mis problemas específicos? A partir de los indicadores, que son cada una de las preguntas que van a estar en mi instrumento de recolección de datos. Si no me equivoco, el segundo informe les dije para la 9ª semana y la 13ª semana el tercer informe. La 14ª expone. Bueno, exposición. Grupo es máximo de 15 estudiantes, ¿no? Y pueden elegir cualquier tema que deseen. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? Profesor, disculpe, ¿en qué semana estamos ahora, profesor? Más o menos para tener una hilación. ¿En qué se va a basar qué cosa? ¿Mm? No le entendí su... O sea, profesor, ¿en qué semana estamos ahora? Porque usted dice que la las... siguiente semana vamos a presentar, creo, entonces estaremos en la tercera semana, profesor, Sí, creo. la tercera semana, porque en las clases sí hemos hecho clase. Bueno, cuando empezamos hemos hecho clase. Al principio yo tenía grupos de práctica y no salía horario. Y después creo que había cruces, no sé. Bueno, yo me presenté y al final sucedió de que hubo redistribución de ajuste de carga y me tocaron horas de teoría. Y bueno, yo empecé a dictar teoría antes de irnos a la toma local y posteriormente pues a la huelga de docentes. Rita, a ver. Supongo que ya me dio... Me están dedicando Feliz Navidad. Entonces, de química metalúrgica. Esto no me interesa. Todavía no hay nada, no se genera nada. No, pues, todavía no se genera el video porque ni siquiera terminamos la clase. Una vez que se termine, pues ya se va a generar el link y les comparto al claro.
Sí, Ani, vamos a hacer la clase de RStudio en la tarde. Diga, Marily. Sí, profesor, buenos días. Quería pedirle, no sé si se podría postergar la clase de hoy para la siguiente semana. Bueno, no sé si su compañero que Es está... que la mayoría tiene cosas que hacer. Por esta vez nada más, profesor. No sé si se podría. Oh, ya. Sí, Profesor, disculpe. sí, Además de dígame. que hay compañeros que no se han instalado todavía el RStudio. Estoy preguntando por el grupo y me dijeron que todavía que no se había instalado, profesor. Ujú. Ya, miren, lo que voy a hacer es... ya, hoy día no vamos a empezar la clase ya, del RStudio, pero yo en mi canal voy a crear vídeos para la clase de hoy día, ¿ya? Que se va a llamar base de datos o manipulación de base de datos en R. Entonces, yo lo voy a generar y después ya cuando nos toque la clase vamos a coger otra base de datos y vamos a hacer lo mismo. Gracias, Luis, Rita, Kevin. Ok, para que vayan viendo más o menos ustedes qué hacer. Sí saben, ahí está, del RStudio, ¿no? Bueno, hace rato les he mostrado. Pues, cualquiera de los dos. Acaben. Descargan el RStudio. Bueno, para Mac. Y el R de misma forma, ¿no? Quitan esto y le ponen R. Ah, está en 4.22 ahora. Ok, solamente eso. Y después van a tener una ventana así, de 4 cosillas. Este es para el código, este es la salida, estos son los archivos que se van generando y acá la parte gráfica. Y acá están los paquetes para instalar. Ok, solo vamos a ver. No entiendo por qué se está haciendo así este color, pero bueno. Hay una actualización del software. Bien, entonces no habría clase, por favor, este sábado. Yo mañana voy a subir un video de esta clase. Igual la próxima semana vamos a ver con ejemplo todas las cosas que voy a, que voy a subir en el video a mi cuenta de YouTube. Y después ya continuamos con otras cositas que vamos a hacer en el RStudio. Cualquiera, cualquier versión, no hay problema. Si es la más actual, es mejor todavía. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Feliz Navidad a todos, un fuerte abrazo. Y más allá de la fiesta de la Navidad tal cual, pues lo mejor es reunirse con la familia. Digan, perdón, Giancarlos, Profesor, buenos días. buenos días. ¿Cuánto dijo que era máximo los integrantes para la investigación? Ah, máximo 15, por favor. Y ya, profesor. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente, una feliz Navidad para todos y un fuerte abrazo. Y aprovechen los días que están con su familia, lo más importante que van a tener siempre. Gracias a todos por sus buenos deseos. Bueno, buen día con todos. Feliz Navidad. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profesor. Luego, profesor, cuídese. Cuídense a todos. Fuerte abrazo.